Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tengo algo muy especial que compartir con ustedes, algo que me emociona muchísimo. Siempre he sido un apasionado de la carpintería, me encanta el olor a madera recién cortada, el sonido de las herramientas, y hoy, finalmente, voy a crear algo que siempre he querido hacer. En este vídeo vamos a crear juntos la primera baratija hecha en mi carpintería casera. Sí, lo escucharon bien, una baratija. Algo pequeño, sencillo, pero con mucho corazón. Y lo mejor de todo es que vamos a hacerlo desde cero, con herramientas básicas y con la idea de que cualquiera, puede hacer lo mismo en casa. ¿Por qué una baratija? Bueno, porque creo que la carpintería no tiene que ser siempre proyectos grandes y complicados. A veces lo más gratificante es crear algo pequeño, algo que puedas tener en tu escritorio, en tu mesita de noche, o incluso regalar a alguien especial. Algo que te recuerde el placer de crear con tus propias manos. Es una forma de conectar con la esencia de la carpintería, de celebrar la simplicidad y la belleza de lo hecho a mano. Además, es una excelente manera de practicar y perfeccionar tus habilidades, sin la presión de un proyecto más ambicioso. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, donde comparto proyectos de carpintería, trucos, consejos y, por supuesto, mucha diversión. Suscríbete, que es gratis y me ayudas muchísimo. Me encanta compartir mi pasión por la carpintería con todos ustedes, y la verdad es que cada suscripción, cada comentario, cada like, me llena de energía y me impulsa a seguir creando contenido. Así que si te gusta lo que ves, no dudes en unirte a la comunidad. Juntos podemos aprender y crecer. Ahora sí, manos a la obra. ¿Qué vamos a hacer hoy? La idea es sencilla, una pequeña caja para guardar cositas, ya sea anillos, pendientes, o simplemente para tener un lugar donde dejar las llaves. La llamaremos Caja de la Felicidad, ¿qué les parece? Me parece un nombre perfecto para un proyecto que busca traer alegría y satisfacción a nuestras vidas. La idea es que esta caja sea un pequeño tesoro, un recordatorio constante de las cosas que nos hacen felices, y un lugar donde podamos guardar esos pequeños objetos que atesoramos. Lo primero y fundamental es la madera. Para este proyecto he elegido un trozo de pino. El pino es una madera blanda, fácil de trabajar, y con un bonito veteado. Ideal para principiantes como yo, jejeje. Pero por supuesto pueden usar la madera que más les guste, ya sea roble, abeto, o incluso restos de proyectos anteriores. La idea es reciclar y darle una segunda vida a la madera. Usar restos de madera de otros proyectos es una excelente manera de reducir el desperdicio y ahorrar dinero. Además, a menudo, estos restos de madera tienen un valor sentimental, lo que le da un toque especial a nuestro proyecto. Consideraciones sobre la elección de la madera pino como mencioné, el pino es una excelente opción para principiantes. Es fácil de cortar, lijar y trabajar en general. Su veteado es suave y agradable a la vista, y se puede teñir o pintar fácilmente si se desea cambiar su color. El pino también es relativamente económico, lo que lo convierte en una opción accesible. Roble El roble es una madera dura y resistente, con un hermoso veteado. Es más difícil de trabajar que el pino, pero el resultado final es muy duradero y elegante. El roble es una excelente opción si se busca una caja que dure mucho tiempo. Abeto El abeto es similar al pino en cuanto a su facilidad de trabajo. Es una madera más clara, con un veteado menos pronunciado. Es una buena opción si se busca una caja con un aspecto más minimalista y moderno. Maderas exóticas Si quieres algo más lujoso, puedes considerar maderas exóticas como el ébano, el güengue o el cerezo. Estas maderas suelen ser más caras y difíciles de conseguir, pero su belleza y exclusividad son inigualables. El tamaño y la forma de la caja Antes de empezar a cortar, es importante decidir el tamaño y la forma de la caja. Esto dependerá de tus necesidades y preferencias personales. Puedes hacerla cuadrada, rectangular, redonda o incluso con una forma más elaborada. Piensa en qué vas a guardar en la caja y elige un tamaño que sea adecuado. En mi caso he optado por una caja rectangular pequeña, ya que es versátil y se adapta a diferentes usos.
Las dimensiones son las siguientes. Asterisco 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 base asterisco asterisco 15 centímetros de largo x 10 centímetros de ancho. Asterisco 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 altura de las paredes asterisco asterisco 5 centímetros. Asterisco 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 tapa asterisco asterisco 15 centímetros de largo x 10 centímetros de ancho. Estas medidas son solo un ejemplo. Puedes ajustarlas según tus preferencias. Antes de empezar a cortar, es crucial la seguridad. Usen siempre gafas de protección para evitar que las virutas de madera entren en sus ojos. Y por supuesto mantengan las manos alejadas de las cuchillas. Un buen truco es usar un empujador de madera cuando cortamos cerca de la hoja. La seguridad es lo primero siempre. La carpintería es una actividad gratificante, pero también puede ser peligrosa si no se toman las precauciones necesarias. Las gafas de protección son imprescindibles para evitar lesiones en los ojos, y el uso de un empujador de madera es fundamental para mantener las manos alejadas de las cuchillas. Asterisco asterisco herramientas de seguridad adicionales asterisco asterisco. Asterisco 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 mascarilla asterisco asterisco al lijar y trabajar con madera, se genera polvo que puede ser perjudicial para las vías respiratorias. Una mascarilla ayuda a filtrar el polvo y proteger los pulmones. Asterisco 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 protectores auditivos asterisco asterisco el sonido de las herramientas eléctricas puede ser muy fuerte y causar daño auditivo a largo plazo. Los protectores auditivos como tapones o orejeras son recomendables. Asterisco 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 guantes asterisco asterisco los guantes protegen las manos de astillas y cortes. Asterisco 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 ropa adecuada asterisco asterisco es recomendable usar ropa ajustada y no holgada para evitar que se enganche en las máquinas. Asterisco 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 organización del espacio de trabajo asterisco asterisco mantener el área de trabajo limpia y ordenada es fundamental para evitar accidentes. Ahora sí a cortar. Lo primero que vamos a hacer es cortar las piezas para nuestra caja. Necesitamos 6 piezas, la base, las 4 paredes laterales y la tapa. Las medidas dependerán del tamaño que quieran para su caja. Yo, por ejemplo, voy a hacerla pequeña, para que quepa en cualquier sitio. Asterisco asterisco proceso de corte asterisco asterisco. 1. Asterisco asterisco medición asterisco asterisco mide y marca las dimensiones de cada pieza en la madera. 2. Asterisco asterisco corte asterisco asterisco usa la sierra de mesa, la sierra manual o la sierra caladora para cortar las piezas a la medida deseada. Recuerda usar siempre gafas de protección y mantener las manos alejadas de la cuchilla. 3. Asterisco asterisco verificación asterisco asterisco después de cortar cada pieza, verifica que las medidas sean correctas. Si es necesario, haz pequeños ajustes con una lija o un cepillo. Con la sierra de mesa, corté las piezas a la medida deseada. Es importante que los cortes sean lo más precisos posibles, porque esto garantizará que la caja encaje perfectamente. Si no tienen sierra de mesa, no se preocupen. Pueden usar una sierra manual, una sierra caladora, o incluso pedirle a alguien que les ayude con los cortes. Lo importante es empezar, ¿verdad? Asterisco asterisco alternativas a la sierra de mesa asterisco asterisco. Asterisco 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 sierra manual asterisco asterisco es una herramienta básica y económica. Es ideal para cortar maderas blandas y proyectos pequeños. Requiere más esfuerzo y precisión que la sierra de mesa. Asterisco 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 sierra caladora asterisco asterisco es una herramienta versátil que permite cortar curvas y formas complejas. Es ideal para proyectos que requieren detalles y diseños intrincados. Asterisco 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 sierra ingletadora asterisco asterisco es una sierra que permite realizar cortes angulados con precisión. Es ideal para hacer marcos, molduras y otros proyectos que requieren cortes a 45 grados. Una vez cortadas las piezas, es hora de unirlas. Para esto vamos a usar pegamento para madera y, para mayor seguridad y resistencia, unos clavos pequeños. Aplicamos pegamento en los bordes de las piezas y las unimos formando las paredes de la caja. Luego, con un martillo y mucho cuidado, clavamos los clavos para fijarlas. Cuidado de no golpearnos los dedos. Asterisco asterisco pasos para el ensamblaje asterisco asterisco. 1. Asterisco asterisco aplicación de pegamento asterisco asterisco aplica una capa uniforme de pegamento para madera en los bordes de las piezas que se van a unir.
2. Ensamblaje une las piezas, asegurándote de que estén alineadas correctamente. 3. Fijación con clavos clava los clavos para asegurar la unión. Usa un martillo y golpea suavemente para evitar dañar la madera. 4. Limpieza limpia el exceso de pegamento con un trapo húmedo. 5. Secado deja secar el pegamento según las instrucciones del fabricante. Después de ensamblar las 4 paredes, colocamos la base. Aplicamos pegamento y clavos, y ya tenemos el cuerpo de la caja listo. Ya va tomando forma. Parece mentira que con unas cuantas piezas de madera y un poco de esfuerzo podamos crear algo tan bonito, ¿verdad? Es increíble ver cómo poco a poco la caja va tomando forma y se convierte en una realidad tangible. Es una sensación muy satisfactoria ver el fruto de tu trabajo. Ahora, la tapa. Para que la tapa encaje perfectamente, vamos a rebajar un poco los bordes superiores de las paredes de la caja. Esto se puede hacer con una fresadora, pero si no tienen una, no se preocupen. Con una lijadora orbital y con mucho cuidado podemos rebajar ligeramente los bordes. La idea es crear un pequeño rebajo donde encaje la tapa. Alternativas para el rebaje de la tapa Fresadora es una herramienta eléctrica que permite realizar cortes precisos y uniformes. Es ideal para rebajar los bordes de la caja de forma rápida y eficiente. Lijadora orbital es una herramienta eléctrica que permite lijar superficies de forma rápida y eficiente. Con cuidado y paciencia, se puede usar para rebajar los bordes de la caja. Cepillo manual es una herramienta manual que permite cepillar la madera y rebajar los bordes. Requiere más esfuerzo y precisión que las herramientas eléctricas. Una vez hecho el rebajo, colocamos la tapa. Aplicamos pegamento y para que quede fija, vamos a usar unas pequeñas bisagras. Las bisagras son fáciles de instalar y le darán un toque elegante a nuestra caja. Las atornillamos cuidadosamente asegurándonos de que la tapa se abra y cierre sin problemas. Instalación de las bisagras 1. Marcado marca la ubicación de las bisagras en la tapa y en el cuerpo de la caja. 2. Preperforación preperfora los agujeros para los tornillos de las bisagras. Esto evitará que la madera se agriete. 3. Atornillado atornilla las bisagras a la tapa y al cuerpo de la caja. Asegúrate de que la tapa se abra y cierre sin problemas. Y ahora viene la parte más divertida, la del acabado. Para darle un toque especial a nuestra caja de la felicidad, vamos a lijarla completamente. La lijadora orbital nos ayudará a suavizar las aristas y a eliminar cualquier imperfección. Comenzaremos con una lija de grano grueso y luego, poco a poco, iremos usando lijas de grano más fino, hasta dejar la madera completamente suave. Proceso de lijado 1. Lija de grano grueso, emoticono besos, se usa para eliminar imperfecciones, marcas de corte y rebajar la madera. 2. Lija de grano medio, emoticono besos, se usa para suavizar la superficie y eliminar las marcas de la lija de grano grueso. 3. Lija de grano fino, emoticono besos, se usa para afinar la superficie y prepararla para el acabado. Después de lijar, es hora de proteger la madera. Podemos usar barniz, aceite o cera. Yo para este proyecto voy a usar aceite de linaza. El aceite de linaza es un producto natural que protege la madera, le da un bonito brillo y realza su veteado. Aplicamos el aceite con un trapo y lo dejamos secar durante unas horas. Repetimos este proceso varias veces, hasta que la madera absorba todo el aceite. Opciones de acabado Aceite de linaza es un aceite natural que protege la madera y realza su veteado. Requiere varias aplicaciones y un tiempo de secado prolongado. Barniz es un recubrimiento que protege la madera y le da un acabado brillante o mate. Es más resistente que el aceite de linaza, pero puede ser más difícil de aplicar.
Cera es un producto natural que protege la madera y le da un acabado suave y satinado. Es fácil de aplicar, pero requiere un mantenimiento regular. Tinte se puede usar para cambiar el color de la madera. Se aplica antes del barniz o el aceite. Pintura se puede usar para pintar la madera. Es una buena opción si se quiere un acabado de color. Y tachan. Ya tenemos nuestra caja de la felicidad terminada. ¿No es preciosa? Me encanta cómo quedó con su sencillo diseño, su suave tacto y su bonito brillo. Me hace muy feliz saber que con un poco de madera, unas herramientas y mucha ilusión, he creado algo único y especial. La sensación de haber creado algo con tus propias manos es incomparable. Es una satisfacción que va más allá del objeto en sí mismo, es una conexión con tu creatividad, con tu habilidad, con tu esfuerzo. Pero la cosa no termina aquí. ¿Recuerdan que dijimos que era una caja para guardar cositas? Bueno, vamos a personalizarla un poquito más. Con un pirograbador, vamos a dibujar un pequeño corazón en la tapa. El pirograbador es una herramienta que quema la madera, y nos permite crear diseños y textos. Si no tienen un pirograbador, pueden usar un lápiz y dibujar el diseño que más les guste. La creatividad es el límite. Personalización pirograbado es una técnica que permite dibujar diseños en la madera con calor. Es una forma de añadir un toque personalizado a la caja. Grabado láser es una técnica que permite grabar diseños y textos en la madera con láser. Es una forma precisa y detallada de personalizar la caja. Pintura se puede usar pintura para decorar la caja con diseños, letras o dibujos. Decoupaje es una técnica que consiste en pegar recortes de papel o tela en la madera y luego barnizarlos. Y para darle un toque más elegante, vamos a forrar el interior de la caja con fieltro. El fieltro es un material suave y delicado, perfecto para proteger nuestras pequeñas posesiones. Cortamos un trozo de fieltro a la medida del interior de la caja, y lo pegamos con pegamento. ¿Y listo? Ya tenemos nuestra caja de la felicidad completamente terminada. Forrado del interior 1. Medición mide el interior de la caja y corta el fieltro a la medida. 2. Corte corta el fieltro con unas tijeras o un cúter. 3. Pegado aplica pegamento para tela en el interior de la caja y pega el fieltro. 4. Ajuste recorta el exceso de fieltro, si es necesario. ¿Qué tal les pareció el proyecto? Espero que les haya gustado tanto como a mí. Realmente crear esta baratija fue una experiencia muy gratificante. Me demostró que no se necesita mucho para empezar a crear cosas con las manos y que la carpintería con un poco de paciencia y dedicación, puede ser un hobby increíblemente satisfactorio. La carpintería es mucho más que solo construir objetos, es una forma de expresión, de relajación, de aprender y de crecer. Así que, ¿qué les pareció el resultado final? ¿Les gustaría que hiciéramos más proyectos como este? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Si tienen alguna pregunta, no duden en consultarme. Y si se animan a hacer su propia caja de la felicidad, me encantaría verla. Compártanla en las redes sociales y etiqueten mi canal, me haría muchísima ilusión. Consejos adicionales para el proyecto Planificación antes de empezar a cortar, planifica cuidadosamente el proyecto. Dibuja un boceto de la caja y calcula las medidas de cada pieza. Paciencia la carpintería requiere paciencia y dedicación. No te desanimes si cometes errores, aprende de ellos y sigue adelante. Práctica la práctica hace al maestro. Cuanto más trabajes con la madera, más habilidades desarrollarás. Experimentación no tengas miedo de experimentar con diferentes tipos de madera, herramientas y técnicas. Disfrute lo más importante es que disfrutes del proceso.
La carpintería debe ser una actividad placentera y gratificante. Y antes de despedirnos, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de carpinteros aficionados. Cada like, cada comentario, cada suscripción, me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y a crear. Chao, chao.